le doy gracias a Dios porque iniciando el año estamos acá. Es una bendición poder comenzar el año con Dios. Hay una imagen que voy a pedir a Johan que ponga en pantalla, va a ser la imagen que quiero que nos llevemos a casa esta tarde. Esta imagen la vi en casa de mi tía cuando llegué a los Estados Unidos, hace algunos años atrás. Cuando llegué acá, un día entro al living room de la casa de mi tía, una hermana de mi madre que vive acá, y ella tenía esa frase en un cuadro en el living room, en la sala. Donde hay fe, hay amor. ¿Repiten conmigo? Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Amén. Y precisamente en esta mañana vamos a hablar acerca de la fe. Porque les aseguro que al comenzar el año 2018 vamos a estar necesitando mucha fe para comenzar este año. Y Jesucristo dijo, si creyereis, verás la gloria de Dios. Así que este año nosotros queremos que sea un buen año. No conozco una persona que me haya dicho que espera que su año sea malo. Porque todos de alguna manera u otra esperamos siempre que nuestra vida vaya mejorando, ¿sí o no? En una ocasión conversaba con mi hermana, somos 3, 2 hembras y yo el más pequeño, y ella me decía que recién llegado acá al país, estaba trabajando en una compañía, ella era profesional de la banca en nuestro país, en Cuba, y al llegar acá comenzó a trabajar en una compañía de contabilidad, y me decía, espero que en 5 años me haya superado profesionalmente, porque si en 5 años estoy en el mismo lugar donde me encontraba, entonces algo está mal. Y yo creo que cuando estamos comenzando un año, todos siempre tenemos una petición a Dios, que es en común. Señor, ayuda para que termine el año como tú quieres que termine. Y como lo que Dios quiere siempre es lo mejor, pues entonces indudablemente vamos a terminarlo bien. Hay muchas expectativas, hay preguntas, pero la Biblia siempre tiene una respuesta para todo. Por eso estaba pensando y dije, Señor, en esta mañana vamos a hablar con la iglesia, y fíjense que, como digo, no voy a predicar, es hablar. Es más bien, tengo un amigo en Cuba que siempre me decía, tú eras, que yo predicaba y hablaba muy alto, y yo digo, bueno, de ahora en adelante voy a tomar un estilo diferente, voy a dialogar con la iglesia, voy a platicar con la iglesia. Y estaba pensando, el Señor me confirmó y me dijo, Daniel, háblales a mi pueblo de la fe, pero de la fe que proviene de mí. Porque dice la Biblia que para el que cree todo es posible. Y porque indudablemente si tienen fe tendrán amor, y si tienen amor tendrán paz. Y si tienen paz, yo estaré con ellos, y si yo estoy con ellos no les faltará nada. Vamos a nuestras Biblias, Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 19 al 21. De hecho, para aquellos que están aprendiendo inglés, hay una aplicación que les recomiendo. No he encontrado mejor aplicación que esa para bajar en nuestros teléfonos celulares. Y estoy hablando de la aplicación de Bible Gateway. Bible Gateway. Con esa aplicación mejoré muchísimo mi inglés en la Universidad en Tennessee. Alguien me la recomendó y desde ese entonces es la única aplicación que uso. ¿Perdón? Bible Gateway. Después, cuando termine el culto, yo les puedo mostrar la aplicación. No hay problema. Se acercan y yo con gusto les enseño. Ahí tienen la versión de la Biblia en casi todos los idiomas. Y la pueden leer y la tienen en audio dentro de la aplicación también. Está excelente. Muy bien.
Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 19 al 21, dice la palabra: entonces llegaron los discípulos a Jesús aparte y le preguntaron por qué nosotros no lo pudimos echar. Está hablando aquí, había un evento, Jesús estaba en el monte, en la parte superior de la montaña, estaba allí con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Jacobo y con Juan, y mientras estaban allí Jesús se transfigura delante de ellos, la gloria de Dios brilla en la persona de Jesús. En la falda de la montaña había un chico que el padre lo había traído a los discípulos para que lo sanaran, le quitaran los demonios, y ellos no pudieron sacar los demonios de aquel muchacho. Entonces cuando llega Jesús, ellos le preguntan cuando Jesús baja con los 3 discípulos, los que estaban, el resto, le preguntan al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sanar a este muchacho? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Cuando leo en la palabra de Dios realmente me siento un poco que curioso, diría yo, porque Jesús, que siempre fue un maestro por excelencia y aún lo sigue siendo en la actualidad al presentarnos en su palabra, las enseñanzas de él estaban llenas de símbolos. Y yo comparo los símbolos, las analogías que Jesús usaba, las comparo prácticamente con las ventanas de una casa. Imagínense por un momento una casa sin ventanas. ¿Cuál es el propósito de una ventana en una vivienda? Claro, ¿verdad? Traer claridad, traer ventilación. De igual manera, por eso me encantan tanto las historias. Cuando les hablo a mis amigos, cuando estoy con mis amigos, e incluso cuando estoy predicando o hablando a la iglesia como hoy, siempre uso muchas historias. Porque para mí las historias son como las ventanas de la casa. Y las historias que cuento no son las historias de otra persona. Trato de más bien contar las historias de mi vida para que las personas se den cuenta que si en mí funcionó, en ustedes también puede funcionar. Entonces ahora Jesús viene y les dice, miren, ustedes quieren ver los milagros de Dios en su vida, ustedes necesitan tener fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Un día un compañero de clase me regaló un frasco que trajo de Israel lleno de semilla de mostaza. Después de eso me he mudado como 2 veces y no sé dónde se quedaron, por eso no les pude traer para compartir con ustedes. Pero yo tenía la costumbre de que cada vez que iba a hablar de la fe, ponía un grano de mostaza en una tarjetita bien pequeña y le daba un grano de mostaza a cada persona en la iglesia. Les aseguro que es bien pequeño. Es tan pequeño que pudiera ser comparado con el tamaño de un grano de arena. De un grano de arena. Pero ¿por qué Jesús, cuando va a hablar de la fe, usa el elemento grano de mostaza? Hubiese dicho también, si ustedes tuviesen fe como del tamaño de un grano de arena, sin embargo, no dijo de un grano de arena. Él dice, si ustedes tuviesen fe, tan siquiera como ¿qué? Como el tamaño de un grano de mostaza. Y es que indudablemente la semilla de mostaza, por ser el hecho de ser una semilla en sí misma, tiene vida potencial dentro de sí. Es decir, hay una vida en su interior. Hay una vida en potencia que en algún momento va a comenzar a germinar y que va a convertirse en un arbusto que la Biblia dice, cuyas ramas también serán nido para las aves. Es decir, algo tan pequeño, algo tan insignificante, ¿cómo es posible que pueda desarrollarse de tal manera? Y yo creo que en la vida del ser humano hay múltiples evidencias de ello. De hecho, aplicado a muchas áreas de la vida, por ejemplo, en el área de la perfumanía, se dice que los mejores perfumes vienen ¿qué? Las mejores fragancias vienen ¿qué? En frascos pequeños. En la área de las relaciones sociales, hablamos siempre de que los detalles que quedan para toda la vida son los detalles pequeños. A veces siempre estamos esperando hacer grandes cosas por los seres que amamos y nos damos cuenta que el ser humano es fácil de complacer. Detalles pequeños.
Ahora Jesucristo está hablando del reino de Dios. Y fíjense que el grano de mostaza aquí es comparado con el reino de Dios. Hay 3 citas que voy a compartir con ustedes y les voy a pedir que las anoten para que después las estudien en casa. De hecho, eso es una costumbre que he visto de mi hermana. Mi hermana acá en Miami, ella tiene 2 niños, un niño de 12 años y tiene una niña de 12 años y un niño va a cumplir 11 años ahora. Y ella se propuso de pequeño que cuando fueran a la iglesia realmente fueran a adorar. Así que les dijo, bueno, ustedes se van a dar a la tarea de que mientras el pastor está predicando, ustedes van a estar tomando nota de los pasajes bíblicos y de las cosas que no entiendan, y después del almuerzo, pues vamos a hacer un debate acerca de lo que el pastor habló, a ver si ustedes entendieron. Entonces ellos tienen costumbre de ello. Prácticamente por eso a los niños desde pequeños hay que desarrollarles una pasión por la palabra. Amén. Primera cita, Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Vamos a ver. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Dice la palabra, otra vez les contó Jesús, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y aunque es la más pequeña de las semillas, cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Y se convierte en árbol, tanto que las aves del cielo anidan en sus ramas. Así que Jesús está diciendo, el grano de mostaza, el reino de los cielos, ¿qué? Como un grano de mostaza. Aquí está comparando el grano de mostaza con el reino de los cielos. Muy bien, Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32. Vamos a ver lo que nos dice allí Marcos. Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32. Dice allí, decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero después de sembrada, crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Nuevamente aquí Marcos, enfatizando, ¿verdad?, en colaboración lo que dice el evangelista Mateo, dice el reino de Dios es ¿qué? ¿Como un qué? Como un grano de mostaza. El evangelista Lucas, vamos a ver qué nos dice el doctor Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 18 al 20. Entonces Jesús preguntó, ¿a qué se asemeja el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y llegó a ser un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, pudiéramos citar muchos más. La Biblia, queridos, está lleno de ejemplos, y me encanta cuando en los evangelios se repite la idea, se enfatiza la idea de que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Y Jesucristo, hablando de la fe, dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es decir, es un elemento viviente. Así que de igual manera como una semilla es un elemento viviente, una vida en potencia a crecer, Jesucristo está diciéndonos hoy que el reino de Dios es un elemento viviente que se mueve entre vosotros. Por eso Él dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y la fe que proviene de Dios, es una fe que no es una fe que es para dejarla en casa y guardarla en un estante. Es una fe que nos mueve, que nos saca del status quo, que nos saca de la rutina y que nos lleva a dimensiones inimaginables. Fíjense cómo estoy diciendo, dimensiones ¿qué? Inimaginables. Hay una cita de la escritora Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 450, que dice así: muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a alcanzar la paz y la felicidad. Amén. Es decir, que encuentro en la Biblia que Dios se interesa en que tú y yo tengamos fe,
Por una razón sencilla y básica. El que tiene fe es una persona que tiene paz y que tiene felicidad. ¿No decimos amén a eso? Repito, el que tiene fe es una persona que de manera sencilla tiene paz y felicidad. La pregunta para nosotros hoy, ¿acaso no necesitamos tener paz interior? ¿Acaso la felicidad no es un elemento indispensable para la vida? Y si tuvieras fe como granos de mostaza, como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí hacia allá, y sucedería. ¿Recuerdan en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando Daniel tiene la visión de la gran estatua? Dice que al finalizar la visión, dice que una piedra es arrancada y no con manos humanas, impacta en sus pies, desmenuza la estatua y dice que hizo ¿qué? ¿Un gran qué? Un gran monte. Es decir, que aún en el mismo Antiguo Testamento y el profeta Daniel nos habla acerca del reino de Dios, del reino de los cielos como un gran monte. Y dice la Biblia, si ustedes tienen fe, van a decir a este monte, pásate de aquí hacia allá. En otras palabras, yo en mi vida personal, en mi experiencia como cristiano, nunca he escuchado el testimonio, aunque puede ser, el hecho de que yo no lo haya escuchado no quiere decir que no sea real, que no haya sucedido, pero no he escuchado muchos testimonios, o al menos uno, de alguien que ha orado para que una montaña literalmente se transfiera de un lugar a otro. Pero ustedes saben que la Biblia está llena de simbolismos, de analogías, y más en la persona, en las enseñanzas de Jesús. Así que yo estudiando la Biblia me di cuenta que hay algo más que Él quiere que yo entienda. Cuando Él dice, y si tú tienes fe le vas a decir a este monte, pásate de aquí hacia allá y así sucederá. Y la Biblia me ayuda a entender que el término monte se refiere también al reino de Dios, al reino de los cielos, que será instaurado, y que Jesucristo dijo, y está entre vosotros. Entonces, indudablemente, cuando yo tengo fe, yo puedo, a través de la fe en acción, traer a Dios al medio donde estoy, traer el reino de Dios entre nosotros. Por eso Jesucristo dijo que lo que nosotros atemos aquí, será atado allá. Y por eso la palabra dice que donde Dios cierra, nadie abre. Y donde Dios abre, nadie cierra. Es decir, que el reino de Dios que yo predico, el reino de los cielos, no es algo que está distante, es algo que está entre nosotros. Y yo a través de la fe, del ejercicio de la fe en Dios, puedo hacer posible que Dios mismo se mueva entre las personas que ni siquiera lo perciben. Por eso la referencia más cercana que una persona tiene de Dios eres tú y soy yo. Amén. Y por eso la Biblia dice, enfatiza innumerables veces, que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque generalmente pensamos en los cambios en las grandes masas. Yo no creo en los cambios de las grandes masas. Yo creo en los cambios de las personas como individuos. Porque así es como opera Dios en el ser humano. Comienza a transformarme a mí y luego, de una vez transformado, mi asociación con otra persona te transforma y tu asociación con otra persona transforma a la otra persona y se desarrolla una revolución en cadena. Y Dios sabe que esto funciona de esta manera porque cuando la fe en acción comienza a activarse en tu vida, comienzan a suceder tantas cosas que ni siquiera habías soñado, que aunque la gente no crea en la doctrina que tú predicas, la gente no puede refutar lo que tú les dices porque te ha sucedido, es un testimonio vivo. Y por eso es que cuando estamos apenas comenzando el 2018, si hay una petición que deberíamos hacerle a Dios de todo corazón es, Señor, hazme un hombre y una mujer de fe en este año. Porque si yo tengo fe, la fe que proviene de ti, no estoy hablando de mente positiva, estoy hablando de la fe que proviene de Dios. Si yo tengo la fe, Señor, que proviene de ti, como Apocalipsis, el evangelista Juan en el libro de Revelaciones le llama, la fe de Jesús. Si yo tengo esa fe que es capaz de trasladar el reino de Dios a donde quiera que vaya, si yo tengo esa fe, Señor, nada me va a ser, ¿qué? Imposible.
Todo es posible para los que aman y para los que creen en Dios. Sí, amén. Todo es posible. Entonces, Señor, no me des tanto dinero, dame fe, porque si tengo fe tendré dinero. Y si tengo fe, tendré paz. Y si tengo paz, tendré amor. Si tengo amor, tengo a Dios. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Por eso, Jesucristo, de manera muy sencilla, dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, es un elemento vivo, es una vida en potencia. ¿Quieres experimentar la fe de Dios en tu vida? Comienza a creerle a Dios, aunque no veas resultados. Así de sencillo, aunque no veas resultados, comienza a creerle. Les pongo algunos ejemplos prácticos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Llego acá al país, hace aproximadamente, casi ya para 11 años estoy acá. Quizás en conversación con alguno de manera individual haya compartido esta experiencia, pero lo voy a hacer ahora para aquellos que no lo conocen. Llegué acá, antes de llegar acá estaba viviendo en Colombia, estuve trabajando un año en Colombia. ¿Hay algún colombiano acá? Por allá, ¿verdad? ¡Viva Colombia! ¿Eh? ¡Viva Colombia! Amén. Allá aprendí a comer el famoso sancocho, que me asustó, porque me dijeron, usted lo vamos a invitar hoy a comer sancocho. En Cuba el sancocho es la comida de los chanchos. Así que yo dije, mi madre, me han metido en problemas. Y después dije, pues venga sancocho, me encanta el sancocho. Por supuesto, cuando voy a mi patria, a Cuba, tengo que esclarecerle a la gente, comí sancocho allá, pero no es este sancocho. Bueno, después de un año estar allá, regreso acá, vengo acá a estudiar y comienzo a trabajar en una fábrica donde se hacían las puertas y las ventanas de impactos para huracanes. Había un señor, siempre hay un ángel sin alas, como yo les llamo, que te enseña en el camino. Y yo siempre estoy diciendo, yo soy un convencido de que en la vida hay más personas buenas que malas. Lo que sucede es que la bondad es silenciosa y no se nota. Desde que nos levantamos estamos escuchando de tragedias, nos acostamos, tragedias, todo es noticias, tragedias, tragedias, tragedias. Pero les aseguro que en la vida ocurren cosas más hermosas que las tragedias que ocurren. Lo que sucede es que no se habla de las cosas hermosas de la vida. Todos los días matan miles de personas, pero todos los días nacen millones de personas. Así que llegué acá y comienzo a trabajar. Ese señor me dijo, te voy a enseñar todo lo que yo sé. A veces es difícil encontrar una gente que le enseñe todo lo que sabe. Bueno, este señor me enseñó todo lo que sabía. Me dijo, te voy a enseñar todo lo que yo sé. Y en la planta me enseñó a trabajar en todas las máquinas. Yo lo que no sabía era que él tenía planes de irse de la... Así que él estaba tratando de dejar un sustituto. Parece que me miró y dijo, este muchacho, este flaco, vamos a prepararlo hoy. Me entrenó. Cuando yo estaba preparado me dijo, no regreso más, me voy, no regreso más. ¿Cómo? Aquí tienes la llave. Bueno, se fue y empecé y continué trabajando lo que él hacía. Después del supervisor, yo era la persona que más conocía en el departamento, operando las máquinas computadorizadas y las que eran manuales también. Yo me sentía muy seguro. Cuando digo me sentía muy seguro, me refiero al cabo de un año de estar trabajando allí, la compañía cayó en crisis financiera y empezaron a despedir personal. Las personas venían, recuerdo había un gran amigo de Nicaragua, ¿hay algún nicaragüense acá? ¿No? Muy luchador este hombre, de un trabajo, una entereza, una energía increíble, incansable. Y me decía, Daniel, ora por mí que yo no puedo perder este trabajo, tengo 3 hijos en Nicaragua que necesito mantener. Y ellos dependen de mi salario. Qué difícil es cuando alguien viene así y le dice a usted. Usted en ese momento quisiera ser Dios para suplir todas sus necesidades. Pero bueno, digo como dijo el apóstol, ¿verdad? De lo que tengo te doy. Así que dijo, ok, no tengo salario para darte, pero sí tengo una oración de fe para ti. Vamos a orar. Y yo comencé a orar e interceder por las personas. Y las personas ya me conocían, que era pastor, así que se acercaban y me decían, Daniel, por favor, ¿puedes orar por mí? Nos metíamos detrás de las máquinas a orar. Un momentico, una oración ahí, Señor, por favor, y yo intercediendo. Lo que tú a veces no percibes es que cuando tú estás intercediendo por una persona, tú te colocas entre el enemigo y esa persona.
Así que cuando alguien te dice, ora por mí, y tú oras por esa persona, hay una responsabilidad intrínseca muy grande ahí. Porque tú le estás diciendo al enemigo, echa para allá, y tú te pones entre esa persona y el enemigo, y comienzas a interceder a Dios, y el enemigo de un lado y la persona del otro. Tú estás en el medio. Son los dardos, ¿a quiénes llegan primero? A ti. Así que ser un intercesor es una obra muy delicada. Tienes que estar seguro de que estás en sintonía con Dios para que la intercesión sea efectiva. Y yo comencé a interceder por las personas. Un día me llaman a la oficina de recursos humanos y me dicen, Daniel, hoy es tu último día. Es decir, yo estaba orando para que Dios le preservara el trabajo a las personas y yo que estaba orando, ahora me llaman a mí de que ya no iba a seguir trabajando en la compañía. Y yo me quedé, ¿what? No lo quería creer. Unbelievable. No lo podía creer. Normalmente las pólizas de recursos humanos dicen que al trabajador hay que avisarle con 6 meses de antelación como mínimo de que va a ser despedido. La realidad dice que los dueños de las compañías manejan las compañías a sus propias maneras. Así que no me avisaron ni siquiera con un día, me avisaron en el mismo momento, me escoltaron hasta afuera, recoge tus cosas, me acompañaron, es decir, ya no podía andar solo, me acompañaron al departamento, recogí mis cosas, me acompañaron a la puerta y me dijeron, bueno, espera tu último cheque en la casa. Y yo le digo al supervisor, y todo lo que aprendí, y ahora quién va a manejar los equipos, dice, no te preocupes, entrenaremos a otra persona. Eso a mí me tocó muy duro, porque el asunto de tener un trabajo va mucho más allá del salario. Nosotros los seres humanos somos muy emocionales y cuando comenzamos a trabajar en un lugar nos identificamos y comenzamos a conectarnos con personas y creamos un rol social que en un momento determinado llega a ser de más importancia que el mismo salario que recibimos. Si quiere entenderlo de otra manera, usted se va a dar cuenta que hay veces que ha estado trabajando por mucho tiempo en un lugar, no tanto por el salario que recibe, sino por el jefe, que es una excelente persona, que usted dice, no, yo tengo que apoyar a esta persona y a veces hace horas extras, ni siquiera le pagan el overtime, pero usted lo hace por amor a esa persona. Al fin y al cabo, en la vida los seres humanos somos recordados ¿por qué? Por los sentimientos que provocamos en otros. Usted recuerda a un gran amigo y usted recuerda a ese gran amigo por eventos específicos de la vida. Usted recuerda a un gran jefe y usted recuerda por lo que ese jefe hizo por usted cuando su esposa dio a luz, que fue a la casa, le llevó, lo ayudó, le pagó sin trabajar. Es decir, esos momentos que marcan eventos de nuestra vida son los que nos marcan y lo que hace que sintamos simpatía y empatía por otra persona. ¿O no? Bueno, cuando llego a la casa le digo a mi tía, ¿sabes qué? Me hacen la pregunta, ¿y qué vas a hacer ahora en la oficina? Y digo, me voy de Miami. ¿Y para dónde te vas? Me voy para Tennessee. ¿Y por qué Tennessee? Ya yo había pensado, pero no había decidido. Y en ese momento entendí que si quieres ver cambios radicales en tu vida, tienes que tomar decisiones radicales y decisiones basadas en un camino de fe. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Decisiones basadas en un camino ¿de qué? De fe. Y no fe como en Cuba, porque en Cuba se ha distorsionado tanto la imagen de la fe que en Cuba dicen tener fe es familia en el extranjero. Dicen, tú estás bien si tienes fe, y allá dicen fe es familia en el extranjero. No estoy hablando de esa fe. Estoy hablando de la fe genuina, la fe que proviene de Dios. La fe que cuando te están botando literalmente del trabajo y el día anterior te acabaste de comprar un auto o te acabaste de comprar una casa y al día siguiente te botan del trabajo o te sacan de la plantilla, como quieras llamarle, you are fired or lay off, te botan o tienes un layoff, una reducción de plantilla, pero de igual manera el cheque ya no va a entrar. ¿Qué vas a hacer? Así que yo llego a la casa y cuando llego a la casa le digo a mi tía, me voy de Miami. Pero muchacho, ¿qué sucedió? Le cuento y le digo, espero más o menos en un plazo de 3 meses irme de acá. Esto no me va a suceder nuevamente. Porque la vida de fe, el camino de fe, queridos, es un camino que te va llevando en ascenso. Por eso decíamos
que si hoy, al comenzar el 2018, estamos en un punto en la vida y al terminar el 2018 no subimos al menos un paso, algo anda mal. Como personas tenemos que terminar siendo mejores personas. Como cristianos tenemos que estar más cerca de Dios. Y en todas las áreas de nuestra vida, área financiera, área social, en todas las áreas, tenemos que superarnos, porque la Biblia siempre está hablando de que los hijos de Dios van a estar encima del monte, no debajo del monte. Por eso Deuteronomio 28 dice que el propósito de Dios es que siempre estemos arriba, que nunca estemos debajo, que nunca pidamos prestado, que siempre tengamos para prestar y que no seamos cabeza, que no seamos cola, sino que seamos ¿qué? Cabeza. Y así fue. Me fui a Tennessee y entré al programa de maestría y a los 15 días de estar en el programa de maestría me sacan del programa. Porque el profesor decía que los proyectos que yo entregaba, yo los pensaba en español y los escribía en inglés. No entendía lo que yo escribía. Y yo había estudiado hasta 4º nivel de inglés con crédito aquí en el Miami-Dade College. El inglés mío de Miami era español para ellos allá. La primera entrevista de trabajo que voy estando en la universidad allá, fui a aplicar a una posición frente a la universidad en un supermercado. La entrevista, por supuesto, me la hacen en inglés y el manager me dice, I don't speak Spanish. Y yo estaba hablando inglés, supuestamente. Y me decía que no hablaba español. Y supuestamente yo tenía fe, pero algo estaba pasando que yo no estaba viendo esa vida en potencia dentro de la fe. Porque generalmente en la vida, cuando tú miras hacia adelante, los puntos no tienen sentido. Comienzan a tener sentido cuando tú miras retrospectivamente hacia atrás, te das cuenta que toda esa jornada que viviste, entonces comienza a tener sentido. En aquel momento para mí no tenía sentido lo que estaba sucediendo. En resumen, estuve un año estudiando, me sacaron del programa de maestría, un año estudiando inglés intensivo, regresé, yo les dije, yo no voy a regresar a Miami sin graduarme. Porque un hijo de Dios nunca comienza algo para no terminarlo. De hecho, la palabra favorita de Dios es, y acabó Dios. Y acabó Dios los cielos y la tierra. Dios cuando comienza algo siempre lo termina, lo acaba. Entonces, si yo soy la referencia más cercana de Dios en la tierra, yo tengo que comenzar algo y terminarlo. Así que yo les dije a ellos, yo no me regreso a Miami sin graduarme, yo me gradúo aquí porque me gradúo en el nombre de Dios. Al año del inglés intensivo regreso al programa y me gradué, para gloria de Dios. Pero no solo todo termina ahí, cuando regreso a Miami, me faltaban 3 clases para terminar la maestría, vine antes de graduarme, es decir, las últimas 3 clases las tomé online, en línea, estando aquí en Miami, y un día llego a la misma universidad donde yo había estudiado inglés, y me encuentro con una amiga, esa amiga hablando, le dije, estaba buscando trabajo, me dijo, mira, necesitan aquí una persona que ayude en el programa del Departamento de Lengua Inglesa. Departamento de Lengua Inglesa, yo. Terminé trabajando, me dieron el trabajo en el Departamento de Lengua Inglesa, porque todo el programa de inglés intensivo que me hizo sufrir y que me salieron canas y me tumbaron los cabellos allá en Tennessee, fueron las mismas herramientas que me sirvieron para trabajar aquí en el Miami-Dade College. Y un día se acerca mi jefe y me dice, hay un problema serio. ¿Qué sucede? El departamento de matemáticas, hay mucho conflicto entre los profesores. Había mucha cabeza y poco indio, mucho cacique y poco indio. Todos tenían PhDs en matemática, habían estudiado en la Universidad de Ucrania, la mayoría, en Guatemala. Y dice, necesito un pastor que me organice este rompecabezas. Pero yo no soy matemático, no hay problema. Yo necesito un administrador con alma de pastor. Y aplicaron todos para el departamento, el programa de coordinador de centro de matemáticas. Yo apliqué también, me dieron el trabajo. Y yo decía, estoy entre matemáticos cuando no soy matemático. Sé matemática, pero no puedo compararme con un profesor que tiene un PhD en matemática. Lo que lejos estaba yo de imaginar era que al pasar los años, pasaron 2 años más y abrieron una posición para preparar a los chicos para el examen de preparatoria, para el examen de entrada al college, donde se requería que tuviesen la persona preparatoria en matemática y lengua inglesa, y apliqué y me dieron el trabajo. Actualmente estoy trabajando en ello. Es decir,
Cuando miro retrospectivamente, cuando miro hacia atrás, la fe me muestra que es una vida en potencia, me muestra que todos esos puntos que no tenían sentido, ahora hacen sentido. Y Jesucristo dijo, ¿acaso no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Y si tuviese fe como un grano de mostaza, le vas a decir a este monte, es decir, el reino de Dios le va a decir a Dios mismo, Señor, ábreme puertas acá, y el Señor abrirá las puertas por ti. Y ahora que estoy comenzando este año, ¿qué voy a hacer, Señor? Miren, les digo algo más. Antes de ir a estudiar al seminario teológico, en nuestra familia en Cuba se creó una crisis familiar. Y por malas decisiones que a veces los seres humanos tomamos, la casa de mi madre estaba ubicada en el centro de la ciudad, era un lugar muy bueno, y por malas decisiones que yo tomé en tratar de resolver esa crisis familiar, cambiamos esa casa por una casa que estaba muy distante de la ciudad y que con los años, cuando mi madre envejeciese, iba a pasar mucho trabajo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Voy a mudarme para ese lugar que tú has encontrado, pero ¿sabes qué? Es una mala decisión la que estás tomando. Y yo en mi mente cerrada, que no veía otras opciones, decidimos permutar. Y mi madre me dijo eso, estoy aquí a disgusto, simplemente para ayudar a resolver a tu manera esta situación. Y siempre se me quedó aquello en mi mente. Y antes de graduarme yo le hice una promesa a mi madre y le dije, madre, te hago una promesa. Yo hoy reconozco, y entre paréntesis, queridos hijos, cuando los padres hablan, escuchemos. Yo siempre digo, los padres tienen como un rol de profetas. Ellos pueden ver el camino porque ya ellos un día transitaron por ese camino. Y yo le dije, madre, yo te prometo delante de Dios que yo voy a hacer lo posible para que nuevamente estés cerca de tu iglesia, en el lugar que realmente tú quieres estar. Te pido que me perdones y te doy la seguridad que este error yo lo voy a corregir. El año pasado, estando a mitad de año, sentí un toque muy fuerte en mi corazón y Dios me inquietó y Dios me dijo, Daniel, ¿cuándo vas a cumplir la promesa a tu madre? Ya es hora ya. Hacía como 6 años yo no iba a Cuba. Y yo le había dicho, no voy a regresar hasta que termine la universidad. Pero también Dios me confirmó, necesitas arreglar lo que desarreglaste. Así que me propuse a trabajar duro, me puse en las manos de Dios y reuní un dinero y me fui a Cuba. Ahora en el mes de diciembre, a comienzos de diciembre, el día 10 de diciembre, viajé a Cuba aprovechando la cobertura de que la universidad estaba cerrada por 15 días y yo tenía 15 días acumulados de vacaciones. Acumulé un mes de vacaciones y dije, Dios mío, hace muchos años no vengo a este país, aquí está mi madre, aquí está mi corazón, pero yo necesito que tú pongas en mí la fe que proviene de Cristo, esa fe que mueve montañas para cumplir prácticamente el compromiso que tengo con mi madre. Yo no quiero comenzar el 2018 con una deuda de amor con mi madre. Yo necesito, la Biblia dice que aquellos que no proveen para los suyos son peores que un incrédulo. Así que yo no puedo esperar colaborar en prosperidad para la iglesia de Dios cuando mi madre está en un lugar que no debería estar. Llegué allá, habíamos coordinado desde aquí, desde Miami, unos amigos míos que viven en California, habíamos coordinado para comprarles una casa que ellos tenían en el centro de la ciudad que estaba a 5 minutos de la iglesia. Y yo les dije, ok, ellos pedían $25,000 por la casa. Yo no tenía $25,000, viajé con $10,000. Y le dije al Señor, Señor, hablé con ellos y les dije, yo les compro la casa, si hay una persona que ya me dijo que lo iba a hacer, me compra la mía. Es decir, si me compran la casa de mi madre, más con el dinero que yo llevo, se complementa y le compramos la casa a ustedes. A los 2 días de estar allí en la ciudad, la persona que me iba a comprar la casa de mi madre dice, no la voy a comprar. Así que dije, bueno, yo estoy orando. Si yo estoy orando, desde pequeño había una viejita en la iglesia que siempre me decía, nunca te olvides de una palabra, providencia.
Providencia significa Dios dirige tu vida. Y cuando Dios dirige tu vida, nada, absolutamente nada de lo que ocurre en tu vida es una casualidad. Porque Dios está al control. Vive la vida de fe. Porque solamente el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Así que le dije a los amigos míos, tenía 5 amigos claves, entre ellos abogados, un ingeniero eléctrico, un psicólogo. Tenía un equipo que cuando llegué me reuní con ellos y les dije, este es mi plan. Empezáramos a orar, la casa no funcionó y empezamos a ver casas. Hay muchas casas. ¿Usted quiere comprarse una casa en Cuba? Vaya. Hay muchas casas vendiéndose. Y empecé a ver y a buscar los precios astronómicos. $10,000 en Cuba es nada. Absolutamente nada. Al 5.º día de estar, después de haber visto 5 casas ese día, me regresaba a la casa de mi madre en un transporte público y Dios me dice, un momento, da la vuelta. ¿Has escuchado la voz de Dios alguna vez? Siempre nos está hablando, lo que estamos tan apresurados que no lo escuchamos muchas veces. Yo ese día sentí así literalmente, Dios me dijo, Daniel, un momento, no tomes el transporte público, da la vuelta, camina por la calle Lico Cruz, ve a la calle Lico Cruz y comienza a mirar a ambos lados. Me quedé así como diciendo, Señor, y me volvió a repetir, da la vuelta, ve a la calle Lico Cruz y comienza a mirar a ambos lados. Cuando Dios te habla, hay que obedecer, porque en la vida muchas veces no he escuchado lo que Dios me ha dicho y me ha ido muy mal. Así que me di la vuelta y fui a la calle Lico Cruz, y cuando llego a la Lico Cruz comienzo a mirar así despacio, con todo el tiempo del mundo, así mirar despacio, mirar, y a lo lejos veo una casa que decía se vende. Yo miro la casa y digo, pero señora, ahí yo no voy a llegar. Eso es imposible comprar esa casa. Decía se vende. Y Dios me dice, llega y toca. Señor, llega y toca. Llego a la casa y toco. Me abre una señora, está operada con una prótesis de la cadera, y me dice, yo le digo, señora, usted vende la casa, ¿verdad? Veo el cartel y dice, sí, la vendo. Y digo, no la permuta. Permutar es cambiar la casa suya por la casa de la otra persona. Mi madre vivía en el suburbio de la ciudad. Y esa era una casa en el centro de la ciudad, y era una casa muy buena. Tenía una entrada alterna como la que estaba buscando, para cuando mi sobrino llegase al trabajo no molestase a mi mamá en la noche o algo así. Tenía pozo de agua, un terreno grande para parqueo, más de un baño, cuarto de desahogo. Bueno, tenía todas las condiciones al estilo de Dios, porque cuando Dios te da algo te lo da bien bueno. ¿Amén? Y ella me dijo, tienes que hablar con mi hijo. Llamé al hijo, ahí mismo, dije, vamos a llamarlo ahora mismo. Llamamos al hijo ahí mismo, dice, tengo que ver la casa de tu madre. Fue a verla y dice, podemos hacer algo. Mira, yo quiero una casa más pequeña para mi madre que está operada, pero yo no la voy a llevar a tu casa a vivir, porque está muy lejos. Así que lo que podemos hacer es que tú me das tu casa, me das el dinero de diferencia devuelto, y yo con el dinero de diferencia le voy a comprar a mi madre una casa más pequeña aquí en el centro de la ciudad también, y la casa tuya yo la voy a vender. Con calma la vendo. Pero había un problema. Y él me dice, ¿cuánto tú pides por tu casa? La casa de mi madre, $8,000. Bueno, allá en CUC, pero vamos en términos para que conozcan ustedes, $8,000. Y yo le digo, ¿y cuánto pides por tu casa? $25,000. Yo traía solamente ¿cuántos? 10,000. ¿Faltaban cuánto? $7,000. $7,000 faltaban. Yo le daba la casa de 8,000 más $17,000, pero tan solo tenía 10,000. Así que le dije, mira, la verdad es que no lo tengo. Y en la vida, queridos, hay que ser transparentes. No lo tengo, pero dame una semana para buscarlos. Así que enseguida fui al banco de Dios. ¿Cuál es el banco de Dios? La oración de fe. Así que me arrodillé y me senté con el cajero, el tesorero, el máster. Le digo, mira, padre, yo vine aquí, dentro de pocos días las oficinas del gobierno van a comenzar a cerrar porque es fin de año. Yo necesito, por favor, que pongas paz en mi corazón y me ayudes a cerrar este capítulo de mi vida. Necesito cumplir la promesa a mi madre y necesito que le ayudes a terminar sus años en tranquilidad y confort. Préstame $7,000. En Cuba, quien le preste $7,000, eso es imposible.
El que es cubano, ¿hay algún cubano acá? Ustedes saben que... ¿Cuánto? Quien te preste $7,000 en Cuba, eso es imposible. Y más yo que no soy de allí, es decir, vivo acá. Así que llamo a mi hermana que está acá y mi hermana me dice, bueno, mira, ahí tengo $2,000 a la mano que te lo voy a mandar. Me mandó $2,000. ¿Me faltaban cuánto? $5,000. Queridos, en pocas palabras, 2 personas aparecieron que me prestaron el dinero. Se hizo la transacción, pero había un problema. El problema era que normalmente los trámites legales de esa índole, de esa naturaleza, toman 6 meses de trámite. Y todo se terminó finalmente, con todos sus detalles, en 10 días. Y los días que faltaron, Dios nos regaló la bendición de remodelar también la casa, poniendo turbina nueva y cosas nuevas que hicimos. Y yo me daba cuenta, cuando regresaba, venía en el avión, yo venía, se me salían las lágrimas, y yo decía, Señor, si tan solo creyera, vería la gloria tuya. Si tan solo creyera. Porque esa casa no me la buscó nadie, me la buscaste tú, que me iba a montar en el transporte y me dijiste, bájate, da la vuelta y ve a la calle tal. Porque donde hay fe, hay amor. Donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios, y donde está Dios, ¿qué? No falta nada. Estamos comenzando el año 2018. ¿Hay algún capítulo en nuestra vida que necesitemos cerrar? Entonces vamos a pedirle a Dios, no por más dinero, pidámosle a Dios fe. No mente positiva, fe, porque la diferencia entre mente positiva y fe es que la mente positiva proviene de mí, pero la fe proviene de Él. No hay nada imposible para Dios. ¿Crees esto? Amén. Amén. Queridos, pudiéramos pasarnos hoy toda la tarde hablando del tema, pero creo que más que hablar, es tiempo de hacer. Vamos a cantar un canto que tenemos preparado para el final. Te voy a pedir que te pongas en pie y mientras canta este canto, recuerda la palabra providencia. Dios dirige tu vida. No hay nada en tu vida, no hay nada en lo más absoluto, no hay nada que salga de las manos de Dios. Pongamos a Dios al comenzar este año nuestras vidas en sus manos, pidamos fe y verás la gloria de Dios. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí,
las puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí.